Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer de antemano a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, a través de la persona de la doctora Marlene Roa, por tomarnos en cuenta y formar parte de este honorable grupo que hoy pues ha hecho sus presentaciones en pro de esta actualización médica continua. En definitiva, pues en estos últimos tiempos, en las últimas décadas, la población mundial en general ha tendido a poner como prioridad el logro de bienes y servicios ante los cuales pues ha tomado un estilo de vida que generalmente lleva de la mano comidas ligeras o rápidas a horas pues que no cumplen los términos habituales y acompañada pues de un esquema de horarios trabajólicos que hacen que dediquemos poco tiempo al esparcimiento y a la actividad física. Estas variables pues permiten saber de que la obesidad en el transcurso de los años ha ido incrementándose hasta llegar a formar parte pues de, de una epidemia quizás no declarada a nivel mundial. Por otro lado, nuestras parejas en los últimos años han priorizado sus desarrollos personales a nivel de logros en diferentes rubros, interponiendo pues estos primeros logros ante el hecho de formar una familia, y esto ha acarreado de que las estadísticas de parejas con problemas de esterilidad pues sean cada vez mayor. Si juntamos estas dos variables, definitivamente tendremos un tema sumamente enriquecedor con el que nos vamos a nutrir en el transcurso de los minutos siguientes. Comenzamos pues definiendo obesidad como una enfermedad metabólica endocrina consecuencia del desequilibrio sostenido entre el aporte y el gasto calórico. De esta manera se genera una subsecuente acumulación de grasa corporal que va a generar riesgos en el estado de salud del individuo. Llama mucho la atención cómo en los últimos años ha ido afectando esta epidemia del siglo XXI a poblaciones que antes no se veían afectadas. Estamos hablando de esa población infanto-juvenil. Y también llama la atención que poblaciones de bajos recursos, quizás por el acceso a materias primas fundamentadas en carbohidratos y poco acceso a las proteínas de origen animal, pues quizás sea esa la razón por la cual vemos que poblaciones de bajos recursos también están con alta tasa de incidencia de obesidad. Todo esto pues repercute en una disminución en la expectativa de vida, ya que sabemos que dentro de los parámetros para describir el síndrome de X o síndrome metabólico, pues se encuentran términos relacionados con la obesidad. Este síndrome, que está claramente establecido, pues genera riesgos de patologías asociadas como diabetes, enfermedades coronarias, hipertensión y dislipidemia. Incluso en ese tejido graso existen influencias de hormonas de tipo estrógeno que van a estar muy en correlación con cáncer de mama, de endometrio, y que por otras vías también generarían mayor riesgo de cáncer de colon. Las estadísticas nos muestran una cruda realidad. Para el año 2016, la Organización Mundial de la Salud, en un estudio mundial, pues reflejó que existían 1.900 millones de adultos mayores de 18 años con sobrepeso, mostrándose una diferencia a favor del sexo femenino, que tenía una prevalencia de un 40% en relación a 38% del sexo masculino. En ese estudio, 650.000 personas eran obesas, de los cuales el 11% eran hombres y el 15% eran mujeres. Si pasamos a nuestro continente, el estudio Carmela,
que involucró países de Centro y Suramérica, pues mostraba que México, obviamente dejando de un lado Estados Unidos, no se incluyó en este estudio, pues buscaba o marcaba el primer lugar en incidencia de obesidad, seguido de Chile, y en tercer lugar nuestro país, ubicado en el tercer puesto. De eso, este estudio Carmel arrojó que las mujeres en un 34.1% tenían sobrepeso y en un 25.1% llegaban a presentar obesidad, siendo siempre el grupo a nivel de sexo más afectado. El área de la reproducción, en sus diferentes rubros, pues se echa la mano a los conocimientos y los protocolos de sociedades de endocrinología, medicina interna y cardiología para usar el índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado, como la herramienta para poder ubicar y catalogar a cada una de nuestros pacientes. Así tenemos que índices de masa menores a 18.5 pues están catalogados como de peso bajo, de 18.5 a 24.9 como un peso normal, de 25 a 29.9 como rango de sobrepeso, de 30 a 34.9 como obesidad y rangos mayores a 35 como una obesidad extrema, haciendo la salvedad de que generalmente valores mayores a 30 serían catalogados como de obesidad moderada, mayores a 35 obesidad severa y mayores a 40 pues una obesidad mórbida, obviamente con mayor coexistencia de patologías asociadas. Diferentes grupos de estudios, entre ellos el Grupo Europeo de Estudio de Resistencia a la Insulina, el Grupo de Educación Nacional de Colesterol de Estados Unidos y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, tomaron en cuenta la acumulación de grasa a nivel de la relación cintura-cadera para definir como saludable una circunferencia de cintura menor a 80 en el caso de las mujeres y menor a 94 en el caso de los hombres, para catalogarlas como dentro de los parámetros saludables. Vemos de esta manera como un dato clínico que involucra la medición de la circunferencia o el diámetro a través de la cintura, pues forma parte de otros criterios paraclínicos de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y la presión arterial para realizar los criterios de diagnóstico de riesgo para síndrome metabólico. Esta prueba clínica ha superado a través de diferentes federaciones, Federación Internacional de Diabetes en el transcurso del tiempo, asociaciones americanas de enfermedades cardíacas, incluso asociaciones internacionales de aterosclerosis y asociaciones mundiales de enfermedades del corazón, la consideran y la toman en cuenta en diferentes puntos de corte para ser parte inclusiva de los criterios de riesgo de síndrome metabólico como una expresión clara y irrefutable de obesidad. En el área de la reproducción humana, los términos de infertilidad y esterilidad parecían hasta hace años sinónimos e incluso íntimamente relacionados. Para el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, en un consenso de clasificación de enfermedades, pues hizo la diferenciación entre una y la otra, definiendo esterilidad como aquella incapacidad de lograr el embarazo después de 12 meses o más continuos de relaciones sin ningún tipo de protección. Y habló de infertilidad para describir aquella incapacidad de llevar a término un embarazo con un hijo vivo. En esta última patología estaría incluido todo lo correspondiente a pérdida gestacional
a repetición. Para cada una de estas entidades existen subdivisiones de primaria o secundaria, dependiendo de si se ha logrado o no concebir previamente o si se ha logrado o no llevar a término un bebé vivo en momentos previos. Y de esa manera pues la entendemos como primaria y secundaria en el caso de que ya se haya logrado. Entrando en las causas de esterilidad femenina, podemos subdividirlas en factores dependiendo del área involucrada. Así tenemos factores cervicales, factores uterinos, factores tubáricos referidos a las trompas uterinas y el factor ovárico. En relación al factor cervical, el exponente más representativo es la estenosis del mismo o estrechez del orificio cervical, que desde el punto de vista mecánico pues impediría el ascenso espermático. Esta generalmente en relación a procesos inflamatorios o infecciosos o postraumáticos en relación a radiocirugía o crioterapia. En el factor uterino, factores congénitos como las malformaciones mullerianas en sus diferentes formas de presentación y patologías adquiridas de tipo miomas, pólipos, adenomiosis, que es una forma de presentación de la endometriosis, y patologías endometriales de tipo hiperplasia. En el caso del factor tubárico, puede haber trastornos intrínsecos o extrínsecos que afectan a la trompa. Ahí tendríamos factores inflamatorios o infecciosos, que en la mayoría de los casos generan síndromes adherenciales con obstrucciones parciales o totales de las mismas. Sabemos que en la trompa se lleva a cabo la fecundación y la misma, a través de la motilidad de sus cilios, es la responsable de la movilidad retrógrada del embrión hacia la implantación dentro de la cavidad endometrial. En el caso del factor ovárico, trastornos de ovulación dados por síndrome de ovario poliquístico, trastornos de hiperprolactinemia, hiperandrogenismo, patologías tiroideas tanto de hipo como de hiper, y otro tipo de trastornos tumorales, dentro de los cuales los endometriomas son de los más conocidos desde el punto de vista estadístico como causas de infertilidad. Por las múltiples causas anteriormente expuestas, la esterilidad presenta una incidencia cada vez mayor. Está presente en el 15 a 20% de las parejas en edad reproductiva, y la Organización Mundial de la Salud estima una afectación de 48 millones de parejas. Cuando relacionamos la esterilidad con obesidad, vemos que esta es 3 veces más frecuente en pacientes con obesidad que aquellas que presentan un índice de masa corporal normal. En pacientes con sobrepeso o obesidad, el tiempo de esterilidad suele ser mayor. Y la obesidad, como ya hemos visto, pues constituye un ambiente endocrino y metabólico que suele ser hostil y que suele estar muy de la mano con trastornos de ovulación. Desde el punto de vista fisiopatológico, interrelacionar obesidad y esterilidad pasa por estudiar la influencia sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Del lado izquierdo en amarillo vemos como los factores genéticos que predisponen a acúmulo de tejido graso se juntan en el tiempo con factores ambientales, dentro de los cuales el consumo de alimentos en calidad y en cantidad generarían trastornos del peso, y su unión al sedentarismo, con patrones en los que el ejercicio prácticamente no se ejecuta y de esa manera se acumula
mayor cantidad de tejido graso y perdemos la capacidad de gastar el mismo. Todo esto genera un escenario con un incremento en la cantidad de tejido graso y en el adipocito, célula catalogada incluso como órgano capaz de liberar diferentes tipos de secreciones, dentro de ella un incremento en la leptina, reguladora del tema de saciedad, que tiene influencia directa sobre el hipotálamo, alterando la secreción de gonadotropina e incrementando por parte de la hipófisis la producción basal de la LH, perdiéndose la relación de dominancia de la hormona estimulante de los folículos en relación a esta hormona luteínica, siendo el FSH responsable inicialmente de recoger el cohorte folicular para escoger el folículo con las mejores condiciones para generar el óvulo de ese mes. La influencia de la obesidad sobre el páncreas desencadena el hecho de que en el tejido graso se presenta una resistencia a la insulina y el páncreas, como mecanismo compensatorio, genera una hiperinsulinemia que tiene una acción directa sobre el ovario, cambiando su comportamiento, generando anovulación y con ello niveles de progesterona muy bajos o prácticamente nulos, e incremento en la producción del tejido ovárico de hormonas como la testosterona y un incremento también de estrógeno, que bajo la influencia del estrógeno periférico se unen para tener una acción directa sobre el endometrio, modificando su capacidad de receptividad al embrión o de implantación, y de esa manera pues generando la consecuencia de disminución en la fertilización. En el caso del hígado, la afectación del tejido graso genera una disminución en la proteína transportadora de hormonas sexuales, que irá de la mano de la mayor cantidad de hormonas libre con el daño tisular que ya hemos venido analizando. De esta manera disminuyen la tasa de embarazos, la tasa de embarazos clínicamente a término, de nacidos vivos, e incrementa la tasa de abortos. Unificando criterios, tenemos entonces que la obesidad va a tender a producir un incremento en los estrógenos, un incremento en la LH, un incremento en la leptina, un aumento también en el factor inhibidor del activador de plasminógeno 1, lo que genera mayor riesgo a producir trastornos de eventos tromboembólicos. Hay un incremento también de andrógeno, una resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, y factores proinflamatorios de tipo interleuquina 6 también se verán elevados. Disminuye la proteína transportadora de hormonas sexuales, disminuye la adiponectina y también disminuye el factor de necrosis tumoral, con otros factores de apoptosis que serían útiles para mantener la vitalidad de nuestras células. Por los eventos fisiopatológicos antes descritos, vemos que la paciente con obesidad suele tener un desarrollo precoz. Estas pacientes pueden presentar hipotiroidismo con más frecuencia que el resto de la población. Este hipotiroidismo genera trastornos de ovulación. Se ve con mayor presencia la patología del síndrome de ovario poliquístico en pacientes con sobrepeso o obesidad, entendiendo de que hay descrito un grupo de pacientes con esta patología que tienen índices de masa corporal normal en menor proporción que aquellas que lo presentan con sobrepeso o obesidad. Todo este escenario suele generar trastornos en la ovulación. Por este defecto en la fase lútea hay una disminución en los niveles de producción de progesterona, por lo tanto hay un efecto estrogénico sostenido, que un órgano diana como el útero pues recibe esa influencia, generando pólipos endometriales e hiperplasia endometrial.
De esta manera vemos cómo en el campo de los tratamientos de fertilidad, los pacientes con sobrepeso u obesidad, por un tema de farmacodinámica de los medicamentos, requieren una mayor concentración, unas mayores dosis de medicamentos, en especial de gonadotropinas, necesarias para la estimulación ovárica controlada. Esto también genera mayor cantidad de días de estimulación, ello conlleva a más gastos, disminución en la cantidad de folículos maduros que se obtienen, hay disminución o alteración por el efecto sobre el endometrio de la tasa de implantación, con ello mayor riesgo de abortos y menor tasa de embarazo. Como hemos visto, la insulina es una hormona determinante en el protagonismo a la hora de generar anovulación, una hormona anabólica secretada por las células alfa del páncreas, que responde generalmente a la glucosa como estímulo de mayor importancia. Su función de hecho es mantener o regular la homeostasis del medio externo e interno de esta forma energética que es la glicemia, inhibiendo la producción de la misma por parte del hígado y favoreciendo la captación de tejidos como el músculo, el sistema esquelético y el tejido adiposo por parte de la misma. Una vez que en este tejido adiposo, por incremento del mismo, se genera la resistencia, el páncreas no mide o no escatima en aumentar la secreción de la misma, generando de esta manera una disminución en la reserva pancreática de la misma y con ello la influencia de esta sobre estados de anovulación. En el protocolo de estudio de la paciente o de la pareja con trastornos de esterilidad, toma importancia el cálculo de los valores de insulina para conocer de su resistencia o de su estado de hiperinsulinemia, con técnicas que pudieran ir de las complejas, que es el clan euglicémico hiperinsulinémico, no tiene gran aplicación clínica. El punto de corte de una insulina basal de más de 12 miliunidades por mililitro quizás es de los más utilizados en la práctica clínica, y un índice de homeostasis de resistencia a la insulina, que es el de OMA mayor a 2,5, pudiera considerarse como alterado, y su cálculo, basado en un algoritmo complejo, se ha tratado de buscar técnicas de cálculo que sean más sencillas, y para eso pues tenemos las relaciones de glicemia por insulina basal dividida entre 405, o el hecho de tomar la glicemia basal, dividirla entre 18, el resultado multiplicarlo por el valor de insulina y ese dato obtenido dividirlo entre otra constante que es 22.5, que en definitiva nos darían, bajo esta técnica más sencilla, el cálculo del índice de OMA, que con rangos mayores a 2.5, como habíamos conversado, se consideraría patológico. Está claramente establecido que cambiar radicalmente en el estilo de vida y aumentar el gasto calórico a través de la actividad física y disminuir el consumo de azúcares refinados, cambiándolos por carbohidratos limpios, entre los cuales los tubérculos pues tienen una importancia mayor, tratando de equilibrar entonces el consumo de proteínas vegetales y del tipo de grasa, y obviamente haciendo una disminución importante, sobre todo después de horas de mediodía, del consumo, y en la medida de lo posible erradicar el consumo de carbohidratos en horas de la noche, favorecen a mejorar el escenario de la resistencia a la insulina.
parejas con trastornos de esterilidad y resistencia a la insulina, el medicamento más utilizado sigue siendo la metformina. Otros medicamentos del grupo de las tiazolidinedionas, entre las cuales la rosiglitazona y la pioglitazona son los más representativos, no tienen un uso tan masificado y con una eficiencia tan probada como la metformina, la cual es capaz de ser utilizada incluso durante el embarazo con efectos prácticamente sobre la salud materno-fetal que más bien van a favor con pocos efectos colaterales conocidos. La metformina entonces mejoraría los trastornos de ovulación y de la mano de medicamentos como veremos más adelante clomifeno, letrozol y gonadotropinas son excelentes alianzas estratégicas para favorecer las mejores tasas de ovulación y con ello los mejores resultados en reproducción. A la par del manejo de los títulos de insulina, existen fundadas esperanzas de que mejorar los niveles séricos de leptina desde el punto de vista farmacológico permitirían mejorar la ganancia de peso de nuestros pacientes y de esa manera favorecer las tasas de mejoría a nivel de esterilidad. Esta hormona, involucrada en la regulación de peso, secretada por el tejido adiposo y con receptores a nivel hipotalámico, tiene una influencia directa tanto en la ingesta de alimentos como en el gasto energético, entendiendo que en pacientes con elevación de su peso, sus títulos están elevados, por lo tanto, si lográramos manejar esos valores, traeríamos un aporte positivo tanto para el manejo de la obesidad como de la esterilidad. Para realizar estimulación ovárica controlada en nuestras pacientes estériles con sobrepeso, obesidad o que tienen asociado el síndrome de ovario poliquístico, el citrato de clomifeno sigue siendo un medicamento de bajo costo y de mucho uso en presentación de tabletas de 50 miligramos, usando 100 miligramos diarios por 5 días, generalmente a partir del día 3 del ciclo. Logra realizar un bloqueo de receptores estrogénicos, generando de esta manera un incremento en la producción de gonadotropina y favoreciendo de esta manera la recolección o el corte folicular para generar el óvulo de ese ciclo. Dentro de los efectos negativos del clomifeno es que tiene un efecto antiestrogénico a nivel endometrial y de esa manera disminuye las tasas de implantación. En este escenario, el letrozol, como un inhibidor de la aromatasa, ha surgido como un fármaco que permite el incremento en la producción de FSH y LH. Y Richard Legro, quien ha sido el que más ha estudiado el medicamento, publica en el New England Journal de Medicina la comparación de estos dos fármacos para el uso en ovario poliquístico. Las cifras son bastante alentadoras. Estamos claros que hasta ahora el fármaco más utilizado había sido el clomifeno. Sin embargo, su tasa de éxito es menor, 19%, comparado con letrozol, cuya tasa es de 27.5 tras 6 ciclos, y la tasa de embarazos gemelares resultó mayor con clomifeno y menor con letrozol. En ambos casos, los efectos secundarios son menores con letrozol que con clomifeno y ambos medicamentos pues tienen un bajo riesgo para los recién nacidos. Viene en presentación de 2,5 miligramos y su uso es diario por 5 días, iniciando también a partir del tercer día del ciclo. El uso de las gonadotropinas ha evolucionado en el tiempo, desde aquellas que se obtienen de orinas de mujeres menopáusicas, es decir, purificándolas hasta cierto punto, hasta llegar a la formación y síntesis de FSH recombinante
y la última que apareció fue la LH recombinante, teniendo en cuenta que por disponibilidad de estas medicinas y por farmacodinámica de las mismas, pues se genera mayor incremento en las dosis requeridas para obtener respuesta en pacientes con obesidad o sobrepeso. El uso de análogos de GnRH durante el proceso de estimulación con gonadotropina o con los medicamentos anteriormente descritos permite un orden en la ruptura o crecimiento de los folículos para evitar de esa manera un pico prematuro de LH que nos pudiera generar esta eclosión a destiempo y de esa manera evitar la cancelación de mayor cantidad de ciclos. Bien, hasta el momento hemos visto cómo el órgano diana estudiado había sido el ovario y sus trastornos de ovulación, y vimos cómo a nivel del endometrio este efecto estrogénico sostenido nos daría la presencia de patología endometrial de tipo hiperplasia y pólipos endometriales. Estos pólipos se definen como un crecimiento hiperplásico de tipo focal de las glándulas y del estroma del endometrio. Tiene una prevalencia en pacientes con problemas de fertilidad de 32%. Pocos de ellos, de un 0 a un 12.9, pueden llegar a generar atipias y están en relación con edad avanzada, con hipertensión, con trastornos de ovulación, con obesidad y medicamentosos en relación a medicamentos como tamoxifeno. Los pólipos endometriales son capaces de generar infertilidad por falla de implantación y falla en el desarrollo embrionario. Lo hacen a través de un efecto mecánico en el que algunas circunstancias pudieran obstruir el paso a los ostium, también alterando la migración o la motilidad espermática, generando reacciones bioquímicas con elevación e incremento en su área y zonas adyacentes a nivel de liberación de mastocitos y ciclooxigenasa que atacarían al probable embrión en implantación, y también producen alteraciones a nivel de sustancias que inhiben la apoptosis, y esto también genera una menor tasa de implantación. Se puede realizar el diagnóstico de pólipos endometriales a través del ultrasonido por vía transvaginal, sobre todo en etapas proliferativas tempranas, día 2 o 3 del ciclo menstrual. Pero en definitiva, la vaginohisteroscopia es el método de oro para el diagnóstico y manejo de este tipo de patologías. El uso de medios mecánicos como la extracción con grasper o tijera, de medios de energía monopolar y bipolar, el uso de láser y ahora último el morcelador intracavitario son estrategias para el manejo de esta entidad que produce trastornos de fertilidad. En el primer video podemos ver un pólipo endometrial. Son estructuras sésiles móviles con una base o pedículo, generalmente con arterias nutricias a través del mismo, que con el uso de líquido intracavitario, producto de la histeroscopia, pues muestran con mayor énfasis pues la zona de adherencia a la cavidad, que es la que en un segundo video veremos cómo se aborda a través del uso de la tijera, haciendo cortes a nivel de esta base para luego extraer la lesión con una pinza de grasper a través del mismo CDB Toki, que es el instrumento que usamos para realizar la histeroscopia. Disponemos de técnicas más modernas, el uso de resectoscopios monopolares anteriormente y en la actualidad bipolar, con el uso de solución fisiológicas, son inocuos para la cavidad y para la paciente, y se realiza resección
y abrasión de este tipo de lesiones. En la actualidad tenemos una nueva herramienta para el manejo de lesiones intracavitarias, el uso del morcelador histeroscópico, cuyo nombre comercial más conocido es Miosur. Es un sistema que a través de una abrasión mecánica, mediante una rotación continua de cuchilla, pues va haciendo una desintegración de las lesiones, recogiendo la muestra a través de una cesta que nos permite enviar el material a anatomía patológica para realizar el estudio respectivo. Durante este procedimiento apreciamos el pólipo y al introducir la cuchilla del morcelador, siempre bajo visión directa, hacemos contacto con la superficie del pólipo y vamos siempre, recalcamos, bajo visión directa, morcelando o triturando la pieza desde la parte más superficial a la parte más profunda, teniendo siempre vigilancia de evitar el contacto con el tejido miometrial. Ese tejido extraído, como conversamos, cae en un depósito o cesta del instrumento para luego ser evaluado desde el punto de vista histopatológico. En términos generales, tanto a nivel histeroscópico como a nivel ecográfico, el endometrio va modificando su aspecto, su espesor y sus características dependiendo de las diferentes etapas del ciclo. Así tenemos que en etapa postmenstrual el endometrio mide menos de 5 milímetros, se considera desde el punto de vista ecográfico una línea única, para avanzar luego a una etapa proliferativa donde el endometrio empieza a tener un grosor entre 6 a 8 milímetros con un aspecto trilaminal desde el punto de vista ecográfico. Ya para una etapa posovulatoria, el endometrio por efecto de la progesterona se compacta, llega a tener un espesor entre 8 y 12 milímetros y en ese secretor tardío entre 12 y 18, que es el que consideraríamos como premenstrual. En este caso el tejido se ve compacto y desde el punto de vista más homogéneo que en relación a los días previos. De esta forma tenemos que existen pautas o parámetros que deben cumplirse tanto en características como en dimensiones. Si salimos de estos parámetros y vemos un endometrio sumamente engrosado, mandamos a medir al paciente con la menstruación y si está por encima de este rango, sin ver lesiones focales como los pólipos que veíamos anteriormente, pues planteamos el diagnóstico de una probable hiperplasia endometrial. De esta forma tenemos entonces que ante un efecto estrogénico sostenido en relación a obesidad y otros factores, hay la predisposición de la hiperplasia o engrosamiento endometrial, que se califica como simple y compleja y que a su vez se subdivide de estar presente con y sin atipias. En el caso de la simple hay una dilatación tanto del componente glandular como del estroma. En el caso de la compleja, la hipertrofia o el crecimiento es expensa de las glándulas, prácticamente sin presencia de estroma, y se torna compleja cuando empieza a haber un desorden. Una hiperplasia compleja con presencia de células atípicas prácticamente es un cáncer in situ, un adenocarcinoma de endometrio que está gestándose bajo la presencia de estas atipias. En este escenario, la implantación del embrión está comprometida, por lo tanto debe manejarse esta patología para poder resolver el problema de esterilidad de la paciente. Por último y como conclusión final, pudiéramos entonces interrelacionar la obesidad con la fertilidad, entendiendo que al mejorar esta, pues van a aumentar las tasas de receptividad endometrial, mejoran las tasas de implantación y disminuyen las tasas de aborto.
Existe también menos requerimiento para estimulación ovárica controlada y por lo tanto menos riesgo de hiperestimulación. Mejora la calidad de nuestros ovocitos, tenemos menos incidencia de malformaciones fetales y el manejo materno-fetal durante el embarazo pues va a ser mucho más cómodo en el sentido de disminuir las complicaciones inherentes de tipo diabetes gestacional, preeclampsia y macrosomía fetal. En definitiva, el manejo multidisciplinario del paciente obeso con todos sus riesgos de salud inherentes también van a facilitar el manejo de su salud reproductiva y facilitar de esta manera que logren consolidar sus sueños de poder ser padres de un bebé en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias por su atención.